No solo se convierte en un elemento importante el entender o reconocer cuáles son aquellas manifestaciones en el ámbito del arte contemporáneo en Bolivia, sino también cuál es la posición y cómo puede aportar para esa comprensión la crítica. Y en esa medida nos parece muy interesante este libro que ya ha sido presentado acá en la ciudad de La Paz. Santiago García, el editor, se encuentra con nosotros a través de la vía Skype porque también está en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Le agradecemos muchísimo el tiempo, los minutos esperados y que se pueda contactar con nosotros este tiempo para conocer detalles de esta propuesta investigativa también en la que sin duda alguna se convierte este libro. Santiago, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Saray, buenas tardes. Cuéntanos sobre este texto, ¿por qué la necesidad de hablar sobre la crítica? ¿Cuál es la importancia de que también como público, como investigadores para algunos casos o como artistas, de lo que también es importante, se pueda hablar de la crítica y cómo ver a la crítica o al arte contemporáneo en una Bolivia como la de hoy en pleno siglo XXI? Bueno, me parece que el libro tiene varias funciones y en relación con la crítica es generar espacios que en Bolivia están en condición embrionaria, digamos así. Si bien hay una cantidad de publicaciones de crítica de arte, de historia del arte, eh, pero hay una producción, sobre todo una nueva producción de arte contemporáneo, de muchos artistas que no tiene tanta recepción en la crítica. Y por eso era fundamental sacar este primer libro, que no va a ser el único, estamos trabajando en 2 más, por lo menos, con el mismo objetivo. Pero, como decía yo en la presentación del libro en La Paz y en Santa Cruz, tampoco se trata a la vez de suplir un espacio faltante, sino más bien de generar una especificidad en la manera de no solo de aproximarse al arte contemporáneo en Bolivia, sino también generar perspectivas que son diferentes, que puedan ser diferentes a las de otros contextos. Ese sería, en principio, el objetivo. Cuando hablamos de crítica de arte contemporáneo, Santiago, quizás la primera pregunta que aparece y con la que siempre es importante comenzar es hablando sobre el concepto que ustedes como editores, como creadores también manejan de arte contemporáneo. ¿Cómo acercarse a la crítica si aún no se tiene muy claro a qué le llamamos arte contemporáneo y tomando en cuenta también este concepto, reconocer cuáles son algunos de aquellos representantes, de aquellos que marcan línea en el arte contemporáneo boliviano de hoy? A ver, la pregunta me parece muy pertinente precisamente porque para nosotros no era una premisa hablar de arte boliviano contemporáneo. De hecho, voy a contar una confidencia y es que por una situación estrictamente burocrática, no pudimos ponerle el subtítulo que el libro iba a tener, que era Perspectivas sobre arte en el siglo XXI boliviano. Ese subtítulo eliminaba a propósito la categoría arte boliviano contemporáneo y más bien abría la pregunta sobre qué clase de arte se estaba haciendo en Bolivia. Por supuesto que hay una relación con lo que en otros países se llama arte contemporáneo, pero no queríamos darlo por hecho, tomar esa categoría como algo que no es necesario pensar. Más bien era uno de los movimientos necesarios para hacer este tipo de libros. Y en ese sentido, por ejemplo, el texto de Narda Alvarado, que es uno de los 3 textos que conforman este libro, se pregunta justamente qué especificidades tendría el arte en Bolivia, una sociedad, y ahí cita a una amiga y colega, Tatiana Fernández, profesora de arte en Brasilia, que habla de esa condición occidental y no occidental, moderna y no moderna, de la cultura boliviana en general. Entonces, ¿qué es arte? La primera pregunta sería, ¿qué se podría decir sobre aquello que se llama arte? Pero escribiendo sobre arte también es la manera de responder a esa pregunta. En la especificidad de los textos críticos hay una respuesta a esa pregunta sobre qué es el arte. Claro, pero a la hora de huir del concepto de lo contemporáneo, que suele ser muy problemático en cualquier parte del mundo, y en Bolivia también, precisamente por esa pluralidad de propuestas y de miradas que se tienen, sí aludimos al hecho temporal, que es el arte hoy, ¿no? Digamos siglo XXI. En cierta medida también hay que entender a Bolivia dentro de toda esa línea artística que se viene
desenvolviendo en América Latina como lo más cercano, sin contar evidentemente en lo que sucede, con lo que sucede en Europa. En esa medida, ¿cuáles son aquellas características que a ti te parecen interesantes que pueden reflejar, caracterizar o darle como que su sello propio a lo que sucede hoy en Bolivia en el ámbito artístico? Me parece que una de las cuestiones más importantes, si no es absolutamente central, es el hecho de que los artistas han estado interrogando los cambios que se han producido en Bolivia en términos políticos y sociales. Sobre todo, un altísimo porcentaje de artistas han estado observando qué pasaba, interrogando qué clase de novedades eran esas. Entonces, en cierta medida, el interés del libro también es ver qué Bolivia aparece a través del arte. Y solo para especificar algo más sobre el término contemporáneo, creo que hoy por hoy no es tanto un término que refiere a una temporalidad como a un vínculo con el mercado. Me parece que está organizada, el sistema del arte occidental, global, que es occidental, está organizado en una medida muy significativa desde una perspectiva de mercado. Entonces es más como un nicho, la categoría arte contemporáneo es más como un nicho dentro de un universo de mercados que una referencia histórica. Es interesante lo que haces, la separación que haces, pero si seguimos por esa línea me gustaría también hablar sobre lo contemporáneo como concepto, como el concepto que se proponía inicialmente cuando surgía toda esta corriente en la que señalaba que aquel contemporáneo no era el que se relacionaba con el que estaba a la moda o con el moderno, sino el que era capaz de ver aquellas sombras dentro de tanta luz de su época, ¿no? Como es aquel que logra ir a lo que nadie ve o de lo que nadie habla, que es un poco también la preocupación que trae la filosofía cuando decide preguntarse sobre lo obvio y sobre lo que nadie se pregunta. En esa medida y tomando en cuenta el elemento anterior que mencionabas en relación con la conciencia o la cierta conciencia que algunos artistas de hoy en Bolivia han adoptado a través del analizar desde el ámbito del arte cómo se ha movido políticamente y socialmente Bolivia, ¿cuáles son aquellos, digamos, ejes que tú señalarías donde más se puede reflejar este movimiento, esta traslación entre un arte que tiene que ver más, digamos, con el costumbrismo a relacionarse directamente con lo político y con lo social? Dígase, por ejemplo, te pongo un ejemplo en el ámbito de las artes gráficas, dígase en el ámbito del performance, en el ámbito del video, de la videodanza, que es una de las más actuales o de las que más hoy, a las que más se recurren para mezclar diferentes lenguajes. ¿Cuáles son aquellas líneas o aquellas disciplinas que tú consideras que son básicas y, digamos, importantes en Bolivia para analizar este movimiento? Yo pienso que no habría que considerarlos desde el punto de vista de formatos ni de medios. Se suele decir, es como el lugar común, digamos, la noción común, que el arte contemporáneo, digamos, por lo menos en Occidente, se origina en torno a fines de los 50, comienzos de los 60, a partir de una socialización de la inespecificidad, ¿no? El arte contemporáneo no es específico, no tiene ninguna referencia ni a medios, ni a temas, ni a ideas. Entonces, a mí lo que me parece es que si uno se queda con la idea de que el arte contemporáneo es aquel que puede utilizar cualquier medio, también es una manera de separarse de otras prácticas que son actuales y que no podrían entrar en esa tradición, en esa nueva tradición. Con esto quiero decir específicamente que a mí me interesa más pensar el arte como aquello que se produce hoy, que puede ser interesante para interrogar los territorios actuales y los procesos históricos actuales, más que por su inscripción en un formato contemporáneo. Entonces, si las artes gráficas están proponiendo ideas renovadoras, filosas, que tocan un punto clave de nuestro mundo, del mundo que estamos viviendo, y sobre todo, como señalabas vos, creo que citando a Agamben, esas zonas oscuras o esos inconscientes que conforman nuestra cultura, pero que no podemos ver, que no somos capaces de ver. Entonces, ahí me parece que es donde aparece, para mí, una noción interesante de arte. Es decir, de otra manera, estoy
tratando de deshacerme de tus preguntas en torno a lo contemporáneo desde la categoría de arte contemporáneo. Genial, te agradezco muchísimo porque en esa intención de deshacerte nos das respuestas en cierta medida y es un Sí, poco el juego que siempre se utiliza también a través de la filosofía, como las respuestas no, o digamos el análisis no aparece en la respuesta sino básicamente en la pregunta, que suele ser quizás el momento más importante del análisis. Santiago, la penúltima consulta tiene que ver con el público. sí. ¿Para qué tipo de público está dirigido ese texto? Conociendo además que, como bien decías, estamos como que en pañales todavía en el ámbito de la crítica, en el ámbito del análisis, en el ámbito de ir desentrañando los conceptos. ¿Qué tipo de público es el que podría acercarse a este texto y cuáles serían las ventajas más allá del ámbito de la crítica que propone esta investigación que van a presentar en otros números próximamente? Es difícil responder a qué público podría leer ese libro realmente. No sabría muy bien cómo decirte eso. Primero porque es un libro que acaba de salir. Segundo porque es un libro que me parece que tiene algo como hay una apuesta de búsqueda de lectores. Entonces más bien creo que la respuesta se podría dar de acá a un tiempo, pero lo que sí puedo decirte quizás es que me parece que es un libro que al interrogar Bolivia o problemas bolivianos, creo que le puede interesar más, a otros públicos que exclusivamente el del arte. Por esa necesidad de ser transversal también, ¿no? Y Sí, transdisciplinario, me imagino. exacto. Claro, es importante tanto conocer el momento social, sociocultural, político, sociopolítico en el que se presenta y todas las transformaciones que han habido en el camino. Te agradezco mucho, Santiago, la entrevista. Mil disculpas por la batería de Gracias a vos, Saray. preguntas, de verdad, No, porque al contrario. siempre es importante pues un poco conocer desde qué punto de partida digamos, surge esta propuesta y de aquellos que han estado pensando alrededor del tema. ¿Dónde pueden encontrar el texto? Lo han presentado acá en La Paz, en el Centro Cultural, y en Santa Cruz. ¿Dónde pueden encontrarlo? Si está la posibilidad de acceder a él vía digital a través de ustedes, ¿cómo se va a desarrollar ello? En breve lo vamos a colgar en algún website que te mandaré la información para que la puedas difundir y te agradeceré mucho por eso. Pero en cuanto a los libros físicos, se pueden conseguir en el Centro Cultural de España, en La Paz, en este momento. Excelente. Y también en kiosco en Santa Cruz. En kiosco, perfecto, muy bien. Sí. Gracias, Santiago, te agradezco muchísimo. Que tengas buena Gracias a tarde, vos. te agradezco, de verdad que Gracias, sí. igualmente. Muy bien, Corrosión y Anomalía es la propuesta que habla sobre arte contemporáneo, sobre, bueno, perdón, rectifico, acabamos de tener una entrevista sobre lo contemporáneo, sobre el arte que hoy se realiza en Bolivia y cómo también puede ser interesante el generar cierta crítica alrededor de lo que se realiza y de cómo se puede analizar desde el ámbito social y político las propuestas de nuestros artistas en una Bolivia que sin duda alguna hoy es muy distinta a la que se presentaba hace muchos años atrás, cuando también exportaba ante el mundo sus propuestas artísticas. Hacemos una pausa y a la vuelta tenemos muchísima información, una batería de información tenemos preparado para esta jornada, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ya regreso. En el hospital de Irán de El Alto.
Seguimos con más información y seguramente usted ha visto que en algún momento, la verdad es que cuando nos da el dedo para hacer clic y compartir, hemos estado compartiendo algunos de los trabajos, de los últimos trabajos que ha venido realizando Tatiana, que si bien la conocemos como una buena restauradora, además es una chica que tiene mucha fuerza para hablar de nuestro patrimonio, ahora está explotando otra faceta de su vida, que tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con el diseño gráfico y con el utilizar este lenguaje muy requerido hoy en las redes sociales para compartir mensajes que realmente van más allá de lo superfluo que normalmente pues está ahondando en este espacio de plataforma múltiple. Hoy se encuentra junto a nosotros para comentarnos cómo es este proceso y de paso le agradezco por el avance que nos ha realizado del programa. La verdad es que me encantó el dibujo de mi nariz, soy fanática. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Hola, una vez más, un gusto estar aquí contigo. Gracias, ¿Cómo estás? Saraí. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Siempre agradecerte el hecho que me andas siguiendo y Por le das ahí. mucha cobertura a mi trabajo. Además gracias. eres una de nuestras columnistas, entonces Sí, somos del busquen mismo en la equipo. página del Aviala Aviala Web Ujú. mi columna que se llama Estas Culturas. Estas culturas, Sí. genial. Bueno, tenemos estas culturas, por las culturas, somos culturas. En cualquier rato Todos somos- la RAE nos da el derecho de la palabra cultura. O podemos hacer una fusión así, poderes de las culturas fantásticas, actívense También. y tú tienes tu Nos programa con el dibujas a mío. las 3, Ya, la de Nina en el medio, yo a un lado y tú, bueno, Ya, proyectos. Cuéntame sobre esto, Tati, ¿por qué la necesidad de intervenir el lenguaje que está como que dirigido a otros temas con esta información que a veces suele ser difícil? Me imagino cómo te sientas a hacer el guión. Bueno, eso es complicado, vamos por partes. Bueno, principalmente va de lo que tú acabas de mencionar, que tenemos este producto en Aviala, que es un producto más de una columna, que es así como una información presentada de una manera un poco más breve, porque tiene que tener ese formato. Tengo también lo que es la columna de Maestro Calamarca en la revista Fuentes, que es un producto muy académico, así que tiene un rigor científico, que sale con publicaciones, todo en formato APA y cosas así por el estilo. Tengo mi página que nos encargamos de hacer restauraciones y hacer difusión de eso, pero no hay nada para los jóvenes, no había nada para la juventud, todo era demasiado un público demasiado adulto. Especializado además. Sí, y además así que tenga muchísimo conocimiento sobre el tema y además un interés en particular. Entonces, yo siempre he querido hacer algo más para jóvenes y lo he logrado en una parte. ¿Te acuerdas con el proyecto de la Villa de París? Sí. Cuando hicimos eso de llevarles a los chicos ese proyecto y me gustó mucho, pero nunca pude encontrar algo más que pueda darle un largo alcance. Continuidad. Exacto, y un largo aliento y que tenga muchos temas. Entonces, no sé si recuerdas que hubo un hecho muy fuerte en México que a causa de la violación de una chica, las manifestantes fueron a protestar y rayaron el monumento del Ángel. Entonces, ese hecho obviamente todo el mundo decía, qué patrimonio, que se querían morir, se querían cortar las venas, todo eso. Y una artista sacó unas infografías explicando en realidad la historia del monumento, que sí era tan antiguo, pero también tenía cosas modernas. Y lo usó de una forma muy divertida en la que el ángel era el que narraba. Y ahí así como que dije, podría ser que los monumentos narren cosas. Hubo otro fenómeno parecido a ese de una influencer ¿Cuál? que se hizo viral en redes sociales, que la chica intentaba buscar más views o más seguidores a través de el martillazo a un famoso, lo que, su cara de dolor, como si fuera Me ella acordé. a la que estuvieran martillando. Era la Y escultura en un súper- cementerio. Sí, y fue súper criticada, Sí, ¿no? terrible. Fue como si estuviera amputando. Inclusive algunos especialistas lo catalogaron así como si la joven, representando una generación, estuviera martillando a su generación anterior. Ay, Dios mío. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede ver? Claro, una analogía que va directamente relacionada con el no... Vincularte con tu historia. Efectivamente, no darle la importancia que tiene. No tener una relación directa. Directa, claro. Perfecto. Ni simpatía tampoco, ¿no? Ni empatía con Exactamente. ello, ¿no? Pero yo no pienso que en el caso, por ejemplo, de las manifestantes de México no haya habido una Intencionalidad Exacto. marcada, ¿no? No era precisamente contra el monumento, sino era contra el sistema patriarcal. O sea, es Lo que diferente. representaba, Sí. claro. Entonces yo dije así como que podría ser eso, podría ser que los monumentos narren sus historias, pero luego dije, no todas las cosas tienen como que un monumento personal, y justo un día estaba caminando por la Plaza Isabel la Católica, que fue la primera infografía que hice, y vi que el monumento estaba hecho bosta, así literal, así las palomas le habían, o sea, perdón, ¿puedo decir la palabra cagar en Sí, televisión? Ya, sí. le habían cagado a las palomas un montón, estaba de la cabeza de la señora Isabel la Católica hasta el pedestal Es que de sabemos abajo. que existen palomas, lo que
lo que no sabemos si existe es procesos de limpieza Sí, a o nuestras... además, o una ley que diga que haya que hacer un mantenimiento periódico. Claro. Entonces yo ya estaba así tomándole fotos, me voy a estrellar en un post contra el municipio, que cómo es posible, ya estaba histérica, y ahí dije así, no, podría Hermosa, ser ¿no? algo más cool, podría mostrarle a la gente por qué me estoy horrorizando tanto, por qué este monumento es valioso, hacer la continuidad de por qué este espacio tiene que ser recuperado, y en alguna otra infografía por ahí hacerle el a la alcaldía y que puedan darle el mantenimiento a este edificio, a ese monumento. Entonces hice las infografías, investigué un montón, aprendí yo también muchísimo porque había muchos datos de los que yo no sabía. Y lo bueno es que ha tenido una repercusión. Yo siento que de alguna forma ha sido parte de esto porque etiqueté en la publicación al municipio y hoy en día están haciendo mantenimiento de la plaza. Así que gracias, Tati, te agradecemos. Todos los paseños sentimos una deuda contigo. Gracias, gracias. Sí, entonces sí puse ahí etiqueté a la alcaldía, ¿no? Así, hola bebé. Lo bueno es que saben que eres referencia y te siguen, ¿no? Igual nos ha pasado en ocasiones que cuando hemos publicado una foto de la biblioteca cerrada, donde dice que está hace 6 meses cerrada porque hay insumos allí para los damnificados de los deslizamientos, nos querían matar, ¿no? ¿Cómo es posible? Está cerrada hace 6 meses y no se hace nada, ¿no? Lo bueno es que te has convertido como que en ese ejemplo de la chica que va defendiendo restauración y patrimonio por el camino. Sí, tengo los amigos, por ejemplo, del colectivo Muy Guaso, que también hacen periodismo cultural. Sí. Ellos me dicen que yo ando tocando campanas. Me dice, tú suenas la campana, ¡ah, emergencia! ¡Ah, emergencia! Y es así como que eres la que se da cuenta que está algo mal y bueno, ya les dices al otro, tin, 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 suena esto, hay algo que está pasando. Y se vuelve como bola de nieve. Pero qué bien que hayas empezado con Isabel, te ha bendecido. De alguna forma, ¿no? Bueno, lo interesante de esto también es que yo no quiero narrar cosas sola, porque no es solo mi voz la que quiero que se escuche, entonces quiero narrar varias cosas, entonces ya empecé a hacer otra infografía con Darío, que es con el que tenemos el colectivo Maestro de Calamarca, con la revista Fuentes, y obviamente hemos hecho una cosa muy linda, igual con el monumento de la Pedro Domingo Murillo. Para los que no saben, ese monumento no siempre ha estado ahí, es bastante moderno en realidad. Ese espacio y esa plaza tienen un montón de historia. Las infografías las pueden ver en Restauraciones Supay. Y bueno, acotando igual a esto, el tema de la apropiación y de la conservación del patrimonio tiene que ver también con un tema de la comprensión del patrimonio. Entonces muchas veces tú ves un monumento y dices, ya, es una señora, ya, es un señor, pero no sabes, no entiendes qué es lo que te está queriendo decir o qué historia está queriendo representar. Y está bien que no lo sepas porque no es un conocimiento así que todos tenemos que tenerlo, ¿no ves? Sino que es un tipo de conocimiento que obviamente sería bueno que te lo puedan enseñar en colegio, en la materia de cívica, en lugar de hacerte repetir el himno un montón y hacértelo transcribir, que te expliquen sobre tu arte, que tus monumentos, sobre tu ciudad, sería fabuloso. Pero esto es algo que se puede aprender también. Entonces, en las redes sociales ahora yo quiero darle este espacio a este tipo de información para que pueda ser aprendida y por ende haya esta vinculación y este cariño. Por ejemplo, lo que está pasando, yo lo estoy resintiendo un poquito cuando vi lo que pasó anoche, por ejemplo, en Potosí, o lo que pasó en Sucre, con el hecho de que estaban quemando información de los archivos. O sea, entiendo, todos estamos molestos, tenemos sentimientos encontrados con esta situación, pero los archivos son información valiosa que nos pertenece a todos los bolivianos. En ese archivo del Ceresi hay información sobre certificados de nacimiento, certificados de difunción, actas de matrimonio, y ese tipo de cosas es información tanto de ustedes como nuestra, de quien alguien en un futuro quiera hacer investigación. Entonces, no sé hasta qué punto manifestar haciéndonos un daño más grande, como crearnos un vacío histórico, va a poder dar un resultado bueno. Claro. Entonces, si tú no tienes este cariño y ese conocimiento para con tu historia, obviamente tranquilamente vas a poder prender fuego o agarrar a martillazos las cosas. Claro. En esa medida, me imagino que es un reto para ti escoger qué tipo de información es la que llevas a esa plataforma, porque no tienes mucho espacio. No, no, y además hacer los guiones es muy complicado. Eso de la economía de las palabras para el cómic Debe es ser, terrible. debe ser. Así. Ahora entiendes a los historietistas, ¿no? Totalmente, así, o sea, y además mis años de tuitera ya me han ayudado a escribir un poquito, pero igual aún así en estas infografías son así como que, a ver, ¿cómo puedo decir esta gran información? De manera atractiva, de manera que se enlace además un texto con el otro, porque no solo apareces tú y otra tú. Sí, a veces. A veces como no te alcanza en un espacio, tú más apareces del otro lado, con otra vestimenta en épocas distintas. Bueno, básicamente lo que yo quiero hacer es conmigo, es convertirme como en un narrador. No sé si... ¿Has leído alguna vez este libro de introducción a la filosofía, el mundo de Sofía?
No. Bueno, ya, entonces el chiste es El que... mundo de Sofía no. Ya, el chiste es No. que es un libro súper que lo lees en colegio, pero el personaje principal es la niñita, esta Sofía, y tiene un guía que la lleva por todos los momentos históricos y por todos los personajes. Bueno, soy ese guía. Soy tu Dante, ahí está. Ahí está, esa es, te voy a llevar por el infierno esta historia. Lo interesante es que puedes mantener una interacción muy linda con quien lee, porque te pueden hacer consultas, inclusive he visto que hay personas que te completan la información o te ayudan con otro tema. Es muy lindo porque es muy parecido al fenómeno de Historia de Bolivia. ¿Conoces, no? Ve al chico Sí, de sí, Historia sí, de sí, Bolivia sí, que de las también tiene su historietas, página de claro. las historietas. Igual, con él pasa lo mismo. Le completan, inclusive a veces le replican o se pelean entre algunos porque la historia no es una historia, son varias historias. Entonces, es lindo porque estableces, inclusive invitas a las personas a hablar sobre el tema, ¿no? Sí, claro, además una interacción constante. Y yo siempre les pido así, por favor, si han visto que me he equivocado, díganmela. Así, porque necesitamos igual hacer un relato común también. Este problema, por ejemplo, con los datos y con las fuentes, como que muy recurrente en la historia de Bolivia. Tenemos muchos historiadores que manejan diferentes tipos de datos. Y obviamente, hasta que no haya alguien que diga, ya, yo voy a ir a tal archivo y voy a revisar ese documento en el del que supuestamente parten todas estas otras interpretaciones, vamos a seguir manejando muchísimas historias así con datos cruzados. Claro, pero igual, de cierta forma, enriquece. Hay muchas páginas de historia donde la mayoría de los historiadores o de los que comentan no son bolivianos. Inclusive con la guerra, por ejemplo, del Chaco, hay páginas sobre eso específicamente especializadas. Es impresionante cuánta gente hay también fuera de Bolivia que conoce la historia de Bolivia precisamente por la relación que existe entre ambos países. Y con el tema del patrimonio debe suceder igual. Cuántas de nuestras iglesias o de nuestras líneas patrimoniales que pertenecen a una época específica no se relacionan o no están dialogando con las iglesias de la misma época que hay en Arequipa, en Perú y en otros espacios de los lugares Totalmente vecinos, cierto, ¿no? sí. Además, obviamente, también hay el tema de la época, la corriente, Claro. y además esas cosas trascienden las fronteras geográficas, entonces sí. son momentos temporales muy interesantes. Pero es verdad lo que tú dices, pero a mí, por ejemplo, también me inspira mucho el hecho de que cuando veo muchas versiones de varias historias, me pongo un poquito maniática y digo, no, tengo que encontrar la verdad. Yo que Entonces, es que ese es el problema, que estás buscando la verdad, hay que saber si la verdad existe. no, yo sé, pero el chiste es que en el camino hago investigación. Entonces digo, a ver, este dato no sirve, este dato sí, y voy encontrando muchas más cosas. Y seguramente lo más seguro es que no voy a llegar a un puerto, pero es el impulso. Claro, y es lo que aprendes en el camino. Sí. Qué bueno sería si todos aquellos que hoy se están encargando de establecer atmósfera y de sincronía en redes sociales con diversos temas, no se den un tiempo para investigar sobre cada cosa que publican, sobre cada cosa que comparten, qué daño nos está haciendo. Y creo que si antes lo veíamos en temas totalmente basura, hoy lo estamos viendo en temas que definen el futuro de nuestro país y cómo es posible que haya personas que no se den a la tarea de investigar, mínimamente de retuitear con el nombre correcto, mínimamente de darse a la responsabilidad de saber qué es lo que están publicando, no respetar su voz. Es impresionante. Yo creo que eso nos da la medida de que se ha perdido muchísimo la necesidad de dialogar y de reflexionar sobre temas antes de publicar. Es muy importante eso. Totalmente cierto. Y además la deliciosa comodidad que nos brinda el anonimato también. También. Entonces mucha gente no hace este trabajo de investigación porque sabe que su nombre no va a ir al lado de esa falacia, ¿no ve? Entonces, pero qué daño que le hace y terrible. al así. país y al tema del cual se esté hablando en ese momento. Tati, Sí, sí. ¿cada cuánto publicas para que el público sepa cómo seguirte? Bueno, ahora los estoy sacando un poquito seguido, porque estoy como que muy emocionada y ando como que hay muchas fechas importantes que se vienen. Lamentablemente me he perdido el 20 de octubre, quería sacar una infografía sobre la Plaza Alonso Mendoza, pero la coyuntura no nos ha permitido. De todas formas, quiero sacar una cada por lo menos 2 semanas, porque como has visto son largas, son por lo menos unas 20 fotografías, es mucha información y más que todo investigación. Hay mucho de periodismo cultural en esto que estoy haciendo, porque hay una investigación previa, hay un tema de una guionización y hay un tema estético que se trabaja. Claro, entonces, que es bien importante. lo tengo que manejar como que todo junto al mismo tiempo y a ratos se me complica, pero voy a tratar posible hacerlo cada 2 semanas. Lo que sí yo necesito, por favor, en la página de Restauraciones Supay. Usted tiene un monumento, tiene una casa, tiene una obra de arte, la que necesita aprender y quiere tener todos los datos, me pone ahí, necesito una infografía sobre esto
y yo me voy a poner manos a la obra y voy a hacer todo lo posible para hacer una Genial. infografía para que ustedes puedan conocerlo. De la misma forma también, si tienen datos, fotografías, cosas que me quieran compartir sobre patrimonio, estoy siempre presta para evaluarlos, para verlos y obviamente para escucharlos. Genial, Tati, te agradezco muchísimo. A ti una vez más, Por el siempre lindo trabajo estar que aquí. haces. Te agradezco, Gracias. de verdad. Es muy lindo seguirla precisamente porque uno como que va refrescándose en el camino y va aprendiendo de aquello que está, de lo que está hablando básicamente sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio y sobre parte evidentemente de lo que somos, porque todo ello constituye también parte de lo que somos. Le invitamos a seguirla, nosotros también estaremos compartiendo lo más que podamos y a leer la columna que publique en nuestra página. ¿Cada cuánto publicas, Tati? Cada mes. Cada mes, una vez al mes. ¿Tienes como que una fecha específica o...? No. Normalmente además escribo con cosas relacionadas a la coyuntura. Ah, ya, ok. Entonces, no tengo un artículo sobre la preservación de la chiquitanía como patrimonio inmaterial, sobre lo que pasó en México. Y ahora yo creo que voy a escribir sobre lo que pasó en Potosí con el incendio Sí, de Ceres. es importante. urgente. Bueno, ok. En nuestra página Había Ya la Televisión, Había Ya la TV, puede encontrarla en nuestra web y también compartirla, dialogar con ella o, bueno, pues también replicarlo. Siempre es importante en caso de que le parezca el aporte importante para todos aquellos que le siguen a través de las redes sociales. Hacemos una pausa casi en los últimos minutos de nuestro programa y a la vuelta seguiremos con más. Hablamos de rock a continuación y lo hacemos con dos de los integrantes de esta banda que ya se encuentra acá en nuestro país para brindar en escena lo que saben hacer en el ámbito musical, en este género del rock que es tan amplio, tan diverso y que muestra tantas diversidades. ¿Cómo va a ser el encuentro entre ellos con los artistas bolivianos que le estarán acompañando en escena? Pues vamos a conocer todos los detalles a través de nuestra entrevista. Agradecerle a Adrián por estar acá. Bienvenido, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias a ambos. Segunda vez que llegan a Bolivia. Cuéntenme sobre la primera experiencia. ¿Qué tal Bolivia? A ver. Genial, teníamos ya muchas ganas de volver aquí. La primera vez fue fugaz, porque no hubo mucho tiempo por problemillas de producción que siempre hay. No hubo mucho tiempo de presentar el disco que estamos girando, el que estamos girando. Y nada, esta vez se ha dado la oportunidad, hemos vuelto, empezamos por Chile, estamos subiendo, continuamos en Colombia. Y nada, y súper felices de volver aquí. Han subido bien alto, ¿no? Sí, han subido muy mucho. alto. Creo que Muy un poquito alto. más arriba de lo que 4085. Lo tienen bien en cuenta. La primera vez que llegaron acá, ¿con qué disco llegaban? ¿Con qué producción? Veníamos con Del amor y otros demonios, el acto 2. Digamos que el disco está partido en 3 actos, veníamos presentando el segundo acto y ahora venimos presentando lo que es el cierre de la trilogía, el tercer acto, que ya es como el compendio del trabajo entero. Venimos presentando la obra entera y creo que es un momento especial para nosotros porque ya venimos con el set completo, presentándolo con el tiempo que hace falta, sin presiones, sin prisas, sin nada. Con tranquilidad. Y con ganas de volver, porque se nos quedó la espinita clavada de volver a La Paz. Y además es una ciudad que en general la banda un país en general que nos gustó un montón, es como algo diferente, ¿no? Entre toda Latinoamérica es algo curioso
y súper emocionados, muy contentos de llegar aquí. Qué bien, genial. ¿Es cierto lo que dicen que la banda de ustedes tiene una relación muy estrecha con la literatura? Sí, nosotros nos apoyamos para el valor musical que hacemos, nos apoyamos siempre con un contenido. Normalmente hemos hecho, nuestro primer disco fue una historia que nosotros escribimos. ¿El primero fue el 97 o me están hablando del En el otro? 2006 creo, ¿no? Sí, sí. Ya, porque fue creada la banda en el 97, ¿no? Sí, bueno, empezamos de jovencitos. De changuitos, Somos- changuitos, ¿no? De aprender 2 acordes y ya juntarnos. Y hacer conciertos. Hemos evolucionado juntos. Y luego sacamos un segundo disco que se apoyaba en los relatos de Edgar Allan Poe, donde cada canción era un relato. Y culminaba con una canción de larga duración que hablaba sobre el propio autor, Edgar Allan Poe. Y en esta última entrega, que es del amor y otros demonios, que en realidad no tiene que ver con la obra de García Márquez, sino que es una obra propia, digamos, una historia propia que nos hemos adueñado del título porque tiene mucho que ver con la Y historia. que siempre hace nosotros... relación directa, que no se puede escuchar el nombre sin pensar Exacto. directamente, ¿no? En la Somos referencia. admiradores fervientes de Qué García bien, Márquez. qué bien. Es interesante porque ustedes rompen un poco el esquema de lo que normalmente uno espera de una banda de rock. Sí, hay un cliché que es ir al hotel, romper el televisor, emborracharse, todo esto que se dice de sexo, drogas. Ahí lo dejaremos, ¿no? Esa parte la dejaremos, iremos al otro lado. Claro, de eso ya nos olvidamos. Nosotros somos una generación posterior, es una generación un poco más friki que se dice, ¿no? Ajá. Que tenemos ya, pues, digamos, un bagaje, unas inquietudes literarias y artísticas un poco más elevadas, desarrollar la música un poquito más, fusionarla con la música clásica, coger referencias de obras que ya forman parte un poco de la cultura popular mundial, como pueden ser desde películas a literatura como El Señor de los Anillos o autores clásicos como hablábamos, Edgar Allan Poe o García Márquez. Claro, y por ahí un por poco ahí vamos romper. desarrollando un poco y rompiendo el cliché. Me refería también a romper con esquemas al tema básicamente de la composición musical. Uno no espera de una banda una canción tan larga. Bueno, han habido algunos anteriores que lo han hecho y que, bueno, se han convertido también en maestros precisamente por la calidad musical. Pero hoy todo parece indicar que la moda es el single, un hito rápido, que salga, que se pegue para poder hacer el otro. Inclusive no tengo ni idea cómo se va a llamar el disco, pero ya tengo 12 EP, ¿no? Entonces ustedes como que van un poco a contrapelo de eso. Bueno, lo que es el heavy, el rock, el metal, que es más un poco la fracción nuestra, tiene una particularidad siempre que ha sido el irse un poco de la fórmula mainstream y de los clichés, digamos, y sobre eso nosotros pues aprovechamos para hacer una canción de larga duración que puede ofrecer más Un poco más que contenido. música. Sí que es cierto que pide muchísimo más al oyente, al espectador, y Exige. requiere un esfuerzo por parte de la persona que escucha, pero bueno, así cribamos un poco. Digamos que decidan. no es una música fácil. Claro. Así que El bueno. rock nunca ha sido una música fácil. No, Desde el principio, ¿no? Qué bien, qué bien. Cuéntame sobre Edgar Allan Poe, ¿cómo han llevado ellos escena? Porque creo que en todos los conciertos les piden un pedacito de Edgar, ¿no? sí, bueno, nos piden un poquito de todo, la gente nunca está contenta del todo con el repertorio. Pero está Porque bien. esta gente, estos fans que tenemos, digamos, la gente que nos escucha, no son gente que conozcan un single, un Despacito o una cosa que tengamos Ya, nosotros. lo conocen aunque no lo digan públicamente, No, ¿no? sí, me refiero que no conocen, no somos una banda de singles, suelen conocer un poco toda la obra, Claro, para irlos a ver. todos nuestros temas, digamos, y siempre nos piden un poco de todo. Y en este caso, pues yo creo que Edgar Allan Poe el disco de Poe es lo suficientemente nuevo como para que esté ahí, pero antiguo como para ser un clásico. Y siempre nos piden, sí, pues diferentes temas, del Pozo y el Péndulo, o el Retrato la balada, o Corazón delator. No se convierten ustedes en un audiolibro, ¿no? No son audiolibros, por No, si no. acaso, ya vamos a dejarlo claro. Si bien es la segunda vez que llegan a Bolivia, el público que los va a recibir acá no tienen por qué conocer todo lo que han trabajado antes. Se enfrentan a un doble reto. Uno, cantar a la altura sin que les falte el aire y sin que pidan oxígeno en el camino. Y dos, el hecho de que puedan hacerle conocer al público que va a llegar allí en un tiempo probablemente limitado para lo que ustedes quisieran, la mayor cantidad de su obra. ¿Cómo se van a presentar al público boliviano? ¿Cómo piensan hacerlo? También conociendo un poco lo que se hace acá. Pues realmente es también un trabajo de fondo, digamos, un trabajo de una carrera de fondo. El llegar aquí sin haber presentado nada, sin que te conozcan, sin haber hecho un trabajo de campo previo sería
más bien arriesgado para nosotros, para el promotor, porque al fin y al cabo es trabajo lo que hacemos, ¿no? Lo que hemos hecho es... también es cierto que hay una base de gente que sí que nos sigue, que en esta gira nos está sorprendiendo, porque siempre vas con miedo. Por esta gira precisamente, salvo Bolivia, que ya más o menos sabíamos el público que había, pero como fue tan deprisa no te logras hacer una idea. En Chile lo mismo, en Perú lo mismo, vas con miedo de decir, ostras, a ver si van a venir 10 personas. O sea, el promotor va a salir pitando y a ver cómo salgo yo del país ahora. Claro. No, siempre vas con ese miedo, pero lo bonito es que hay gente que te responde, que te busca, te van a buscar al aeropuerto, te están esperando ya en la sala. Entonces, digamos que ya hay un trabajo previo hecho a través de redes, de años de Ayuda estar... mucho el tema de las redes, ¿no? Sí, claro, Uno pone ópera completamente. magna y al tiro sale absolutamente Exacto. todo, ¿no? Es Las interesante. plataformas de streaming, incluso antiguamente los primeros programas, aplicaciones de intercambio de música, el famoso Napster y compañía, se pintó como que eso era lo que iba a destrozar la música. A bandas como nosotros, debemos dar gracias a eso. A lo mejor artistas muy grandes se pueden quejar de que las ventas les han menguado, pero a gente como nosotros nos ha hecho un gran favor porque ha expandido la música al otro lado del planeta. Es que ha cambiado las formas en las Correcto. que hoy consumimos, producimos, nos enteramos, han Ha cambiado los completamente modos. el negocio. Claro. Es otro punto de vista, otra forma de verlo, que si no te adaptas te vas a quedar viejo y te va a dar de lado. Entonces, digamos que ese trabajo, antes de llegar a la ciudad en sí, está hecho. Y aquí lo que venimos es, pues, obviamente, a darlo todo. A mostrar que pueden cantar en vivo. Exactamente, que no nos vamos a ahogar. Ya veremos. Que la botella de oxígeno se quedará en el camerino sin Que gastar. no se va a quedar atascada el cassette de aquella época Exactamente. y se van a ir sin voz y se van a dar cuenta que no cantaban y que era una Correcto, grabación, exacto. ¿no? Siempre saco ese ejemplo a colación porque es muy representante de su época, en esa época en la que lo que más importaba era el ámbito de la mercantilización, inclusive del género del arte, más que la propia característica que aporte el artista. Claro. Y hoy pues estamos todavía luchando contra eso, ¿no? Inclusive hasta físicamente tienen que responder a ciertos estigmas de lo que es un rockero, eres Sí, rockero, ciertos cánones, o eres sí. hippie, o eres de hip hop, ¿no? Uno también define por ello. ¿Cómo han presentado ustedes o cómo han pensado ustedes dentro de la banda hacer un trabajo dirigido a Latinoamérica? ¿Cómo ven ustedes desde España el movimiento del rock o específicamente del género que ustedes practican, que creo que tiene que ver con el power metal sinfónico, ¿no? Sí, Un poco la exacto. mezcla. ¿Cómo lo ven ustedes desde Europa lo que sucede en Latinoamérica? Bueno, nosotros tampoco creamos un trabajo enfocado a Claro. Latinoamérica, ¿no? Es más enfocado a nosotros mismos. Está muy bonito decir como, no, por mis fans, pero es un poco... hacemos un trabajo un poco desde el punto de vista de como si fuéramos los propios oyentes. Lo que me gustaría a mí encontrar cuando pongo una canción. Y eso es lo que hacemos. Y supongo que ese es el puente para llegar de una forma un poco más sincera en este caso al fan latinoamericano, pero bueno, puede ser, tenemos reproducciones en Japón, por toda Europa, en Estados Unidos, en España, por supuesto, y un poco englobamos a esos oyentes del mundo. Genial. Y a partir de ahí, es decir, de lo personal, se parten a lo universal y listo. Sí, exacto. Y que salga el sol por donde salga. Me No parece creo que bien. haya vamos a hacer esto así porque aquí engancha más. Bueno, y si lo deciden hacer también es Sí, válido. pues en algún Digamos que momento... ¿no? ahí estaríamos entrando un poco en lo que comentabas tú, como las fórmulas preestablecidas, Sí. ¿no? Pero realmente lo hacemos como dice Quique, de Genial. lo que nos gustaría encontrarnos. Y curiosamente, pues coincidimos con gente, por eso estamos aquí, ¿no? O sea, Claro, coinciden con otras formas de ver la música, ¿no? Genial. ¿Por qué lo sinfónico? Bueno, lo sinfónico, que básicamente es adaptar, meter una orquesta, ¿no? Meter arreglos sinfónicos con cuerda, viento, metal, en un cuarteto, lo que viene a ser un cuarteto de rock, lo que te permite es llegar a puntos de expresión más elevados. Es decir, coger arreglos típicamente orquestales, como puede ser un run de cuerdas, o el viento metal, que suena, es como muy épico, y utilizar todos esos elementos que son típicos más de la música clásica o de la banda sonora, para enriquecer nuestra propia música y, digamos, en cierta forma exaltar las emociones que viene a ser las emociones musicales. Es decir, en este acorde que hay un feeling, pues metemos el violín rompiendo
o en este trozo épico los metales a tope con las trompetas. Y es un poco un recurso más que está ahí y por qué no utilizarlo. Bueno, hay personas que dirán, porque son muchos en el avión luego en la gira, puede ser una respuesta, Sí, puede ser pero una musicalmente respuesta. me parece siempre atrevido, porque hoy lo sinfónico, como en algunos casos aquí en Latinoamérica, por ejemplo, pasa para algunas bandas de rock, que sienten que incluyendo sonidos tradicionales de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, ya están proponiendo una nueva forma de hacer música. Y a veces no solo se trata de enlazar o de mezclar, se trata quizás de darle el lugar que le corresponde a cada sonido y no llevarlo digamos, a la hegemonía de otro sonido o de otro tipo de género musical. Sí, es lo que llamamos un poco la apropiación cultural, que hemos venido hablando durante la gira mucho de este... Para llegar a este Latinoamérica, planteamiento. ahí está. Lo que pasa es que en este caso, en realidad, el combo orquestal, digamos que no pertenece a nadie, no tiene una raíz muy concreta que le puedes localizar, pues es que es de aquí, de Suiza, de Austria, de donde sea. Es un patrimonio prácticamente universal. Hay bandas sinfónicas por todo el mundo, la capital siempre tiene una excelente banda sinfónica con músicos de élite, con muchos estudios y muy preparados. Y en realidad no hemos cogido un patrimonio cultural de nadie, es un poco una cosa del mundo, ¿no? Muy bien, inteligentes han sido y salvados están, ¿no? Esa es la respuesta. Chicos, ¿cuándo se van a presentar? ¿Con quién van a estar en escenario? Pues Cuéntenme. estamos el sábado 2 de noviembre en el Salón Candilejas. Creo que las puertas se abrían a las 6:30, 6:30. Y estaremos con bandas locales, creo que eran Hollywood y la otra... Bien que los mezclen con los de acá para que les sirva de telonero. Claro, la otra banda, Remberto me va a matar, que es el ahora me acuerdo, Icael es la otra. Creo que eran 2 bandas abridoras, además amigos. Qué bien. Y es guay, tocar en familia es Excelente. siempre genial. 2 de noviembre, ¿están preparados para tocar con almitas de difuntos? Sí. ¿Sí? Sí. Creo que Estamos ya Enrique no tanto, ¿no? Creo que Adrián está preparadito, pero Enrique no tanto para tocar con las almas difuntas. Bueno, esperen la sorpresa de la magia de lo que sucede acá cada 1 de noviembre y luego lo que sucede, bueno, hasta el 8. Van a estar, me imagino que pocos días, no van a llegar al 8 de noviembre. Creo que No, bueno, lo van a ver a través de las redes sociales. Muchas gracias Seguro. por haber venido, les A agradezco. vosotros. Muy Un bien. placer. 2 de noviembre será el concierto. Más información lo va a tener todo a través de las redes sociales y en nuestra página de Facebook en la entrevista. Y finalmente recuerde que desde acá les damos solamente algunos elementos para que se enlace y quiera conocer aún más a la banda, a los artistas, y lo van a poder hacer a través del concierto en vivo. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más.